Continuamos con los ejemplos de configuraciones de transistores en CD. Ahora veremos dos polarizaciones para la base común. La primera que vamos a analizar se le conoce como polarización con doble alimentación. Tenemos el siguiente circuito. Podemos observar que la base está conectada a tierra a través de RB. Podemos redibujar el circuito y quedaría así. Y ahora escribimos las ecuaciones para la malla de entrada. Comenzando por la fuente de emisor, tendríamos 3 volts menos la corriente de base por el resistor de base, menos los 0.7 volts del diodo emisor, menos los 220 ohms del resistor de emisor por la corriente de emisor, y esto tiene que ser igual a 0. Recordamos que la corriente de base es igual a 1 menos alfa por la corriente de emisor. Si despejamos la corriente de emisor, va a ser igual a los 3 volts menos los 0.7 entre los 220 ohms más 33 kilo ohms que multiplican a 1 menos alfa, dando una corriente de 4.18 miliamperes. Recordamos la relación de que la corriente de colector es igual a alfa veces la corriente en el emisor, por lo tanto la corriente de colector será de 4.14 miliamperes. Ahora analizamos la malla de salida. Los 12 volts de BCC menos ICRC menos el voltaje en colector base más la corriente en la base por el resistor de base. Esto tiene que ser igual a 0. Aplicando la igualdad anterior, la corriente en la base será de 41.82 microamperes. Despejamos el voltaje colector base y sustituimos los valores de las corrientes y de los resistores, teniendo un voltaje de colector base de 9.24 volts. El voltaje en la base va a ser la corriente de la base por el resistor de base. Sustituyendo tendríamos un voltaje de menos 1.38 volts. Y así obtendríamos los valores que nos piden para este circuito de polarización con alimentación doble. La siguiente polarización se le conoce como polarización por divisor de voltaje. Observamos que solo necesitamos una fuente para polarizar al transistor y realizamos un arreglo de un divisor de voltaje para polarizar la base. Para resolverlo, aplicamos el teorema de Thevenin en estos dos puntos del circuito para determinar el voltaje que se está aplicando en la base, y el circuito quedaría de la siguiente manera. El voltaje de Thevenin será el cociente de R1 entre R1 más R2 por el voltaje de la fuente del colector. Sustituyendo los valores tendremos un voltaje de 1.8 volts. La resistencia de Thevenin será el paralelo de R1 con R2, obteniendo una resistencia de 1.8 kilo ohms. La ecuación de la malla de entrada será el voltaje de Thevenin de 1.8 volts menos 1.8 kilo ohms por la corriente de base menos los 0.7 volts del diodo emisor menos 2.2 kilo ohms de la resistencia de emisor por la corriente de emisor. Esto tiene que ser igual a 0. Recordamos que la corriente de base es igual a 1 menos alfa veces la corriente de emisor. Sustituyendo y despejando, la corriente de emisor sería igual a 1.8 volts menos 0.7 volts entre 2.2 kilo ohms más 1.8 kilo ohms por 1 menos alfa, obteniendo una corriente de 495.54 microamperes. La corriente de colector es alfa veces la corriente de emisor, dando un valor de 490.08 microamperes. Y la corriente de base sería de 4.45 microamperes. Para la malla de salida, el voltaje de la fuente de colector menos la corriente en el colector por el resistor de colector menos el voltaje de colector base más la corriente de base por el resistor de Thevenin menos el voltaje de Thevenin va a ser igual a 0. El voltaje colector base será entonces de 6.44 volts. Ahora graficaremos la recta de carga. El valor más grande que puede tener el voltaje colector base, considerando al diodo como un circuito abierto, sería de 10 menos 1.8 volts, lo que da un voltaje de 8.2 volts. Y la corriente más grande, considerando que el diodo colector es un cable, sería de BCC menos el voltaje de Thevenin entre la resistencia de colector más la resistencia de Thevenin, lo que da una corriente máxima de 1.52 miliamperes. Trazamos la recta de carga del circuito y ubicamos el punto Q a 6.44 volts y 490.08 microamperes. Y esta sería la manera de resolver un circuito de base común polarizado por divisor de voltaje.